Bueno, acá justamente, bajando al caso argentino específicamente, al que alude Todorov en el artículo de La Nación de diciembre, él lo que dice es, uno va al Museo de la Memoria, donde lo invitaron, y observa que hay aproximadamente unas 10.000 placas, entonces ya él como extranjero le choca y dice, pero ¿cómo? Acá se hablaba de 30.000, ¿cómo hay 10.000 placas? ¿Y dónde están los otros 20.000? Entonces empieza a dudar, y después entra a leer lo que dice, 8.000 y pico, sí. Entra a leer y le dicen que los que cayeron fueron idealistas que estaban luchando contra una dictadura. Y entonces empieza a preguntar todo, pero ¿cómo es esto? Porque el gobierno de Perón aparentemente era un gobierno, en el del año 73, un gobierno legal. Entonces dice, bueno, entra a investigar y dice, no, esto evidentemente acá hay una manipulación desde la política. Entonces me gustaría plantearle esto a ustedes y cómo se ha defendido la academia frente a esta manipulación evidente que ha realizado el kirchnerismo, ¿no? Y en la academia ha sido corresponsable, en buena parte. Complaciente, porque, bueno, los que podían estar en contra están afuera. Historiadores que podían criticar eso están afuera. Yo creo que ahí hay dos manipulaciones. En el caso del museo, hay dos manipulaciones. Una, bueno, que en realidad las dos son una. Plantear la mitad de la historia, plantear exclusivamente la mitad de la historia, es absurdo hablar del terrorismo de Estado sin hablar las causas del terrorismo de Estado, que era el terrorismo revolucionario. Es decir, se corta completamente terrorismo revolucionario que precedió, como vos decís, al terrorismo de Estado, porque se hizo terrorismo de los grupos guerrilleros en la época de, nada menos que de Perón, que era el ídolo que le habían reivindicado, y después de Isabel Perón, que era un pésimo gobierno, pero era un gobierno legal, era un gobierno legítimo. Y se podría decir que en realidad la guerrilla empezó con la dictadura de Onganía. Pero la dictadura de Onganía no era terrorismo de Estado, se le llamaba dicta blanda, era una dictadura donde se respetaba el habeas corpus, los presos políticos podían elegir el exilio, era una dictadura nefasta como toda dictadura, pero no era terror. El terrorismo de Estado empieza por la locura de los militares cuando empiezan a ver caer gente de ellos. Eso no se puede negar. Ahora, hay una diferencia, sí, yo no quiero equipararlos. Hay mayor responsabilidad en el Estado, que está para defender los derechos de todos los ciudadanos y que no puede utilizar los mismos... Si hay que silenciar lo otro o no. Pero tampoco podemos idealizar, como se lo hace, claro, una cosa son idealistas, otra cosa son no muchachos que querían plantar no solamente sistema. Los peronistas y las madres de Plaza de Mayo, hasta la oposición habla de jóvenes idealistas equivocados. Pero claro, estos jóvenes... José, la cuestión sería, si ellos dicen eran idealistas que luchaban por la democracia y en realidad eran idealistas que querían implantar un sistema comunista que suprimiera la democracia, una dictadura tipo ahí digamos, ¿qué te parece a vos eso? No, yo no sé si se consideraría que el terrorismo revolucionario fue la causa del terrorismo de Estado, o fue más bien la excusa para implementar. Ahí hay una discusión historiográfica que me parece que es pertinente y que está en pañales porque está muy contaminado esto por relatos más políticos, digamos, y más interesados del asunto, y evidentemente ese tema tarde o temprano va a tener que encararse, digamos, con una discusión sobre los orígenes de la violencia política en Argentina en los años 60, por decir el título, digamos, ¿no? Ese es un tema que está en pañales en la academia, está en pañales en la vida política argentina. Ahora, ¿qué es lo peor? ¿Que ese debate no se dé, no se encare desde el gobierno, o que sea imposible de promover un debate de este tipo incluso en la vida universitaria, digamos, ¿no? Yo creo que claro, ahí me parece que en la oposición, ni siquiera en la oposición política. Eso es lo grave, si el gobierno hace lo suyo. Y lo que hay que hacer, los que somos unos pocos, es que estamos contra la violencia subversiva, revolucionaria, o como se le quiera llamar, y contra el terrorismo de Estado y contra el militarismo en general. Cosa que no toda la izquierda que hoy reivindica a los guerrilleros pueden decir, porque todos los sectores de izquierda, sin excepción,
bajo todos los matices, stalinistas, trotskistas, socialdemócratas, independientes, todos apoyaron una de las aventuras más locas del militarismo, que es la Guerra de las Malvinas. Yo fui uno de los pocos, Borges, Sarlo y algunos locos más, que estuvimos en contra. Es decir, que tengo más derecho a atacar realmente a ambos, a los militares y a los guerrilleros. Se me ocurrió no un retrócano, pero una consideración para valorar el olvido en relación a lo que vos decías, ¿no? La sociedad argentina es desmemoriada, ¿no? Se olvida de sus complicidades con los dramas de este país. Rápidamente cambia de opinión y borra con el codo lo que estaba avalando muy poco tiempo antes. Ahora, algunos de esos episodios son positivos por lo menos circunstancialmente. Uno, que creo que es el más fácil de defender, es el olvido que impulsó Alfonsín respecto de las complicidades civiles en todo lo que había hecho la dictadura, incluso Malvinas, ¿no? Ese momento del 83 en el cual la sociedad tenía que inventarse una historia totalmente falsa de que ella había sido siempre democrática y había sido engañada por los militares para avalar la represión, para hacer el desastre de Malvinas. También pasó un poco, ¿no? En general, en las transiciones, ese tipo de cosas son, por decir así, sanas. Son un sano olvido respecto de... Y en la Alemania post-Hitler también. La Alemania fue así, alevosamente así. Ahora, con el tiempo, ese olvido, por decir así, se paga, digamos, ¿no? Cuando ese olvido empieza a generar la idea de que somos todos santos salvo un grupito de culpables, ese mecanismo empieza a volverse, por así decir, vicioso. Y yo creo que en gran medida lo que le pasó a la transición democrática argentina fue eso, porque después resultó imposible a Alfonsín explicar por qué, si los culpables eran un grupito de 1000 tipos, era imposible meterlos a todos presos y resolver el problema, y cerrar la puerta, digamos, ¿no? Entonces, eso Alfonsín lo pagó, y también lo pagó la Argentina en general, porque esa idea, digamos, de que somos todos santitos, salvo los que nos engañan, cada tanto nos llevan por el mal camino, creo que nos ha llevado a repetidos errores y repetidos dramas. Hay una película que se llama Caché, o Escondido, que en francés quiere decir escondido, una película francesa que habla sobre el tema de Argelia, pero vinculado con la actualidad, y plantea esto de los temas bloqueados, tapados, que quedan escondidos justamente. Y en la película surge la cosa de que en algún momento, como si fuera pus, esto surge, esto reaparece por alguna grieta, por algún lado, por algún poro. Entonces la pregunta sería, ¿cuánto de olvido es necesario y cuánto de memoria, ¿no? Es decir, esa ecuación, ¿es posible dar alguna pauta de cuánto? Claro, pero yo diría, el olvido era positivo, como dijiste vos, en el corto plazo, como táctica política, como estrategia, no. Pero ya ahí pertenece, cuando ya el pasado, ya los 70 están muy lejos, pertenece a la historia, pertenece a los analistas políticos. Ahí está la falta, que los analistas políticos y los historiadores que están en el candelero hoy, no todos, por supuesto, son los que deberían entrar en decir realmente cuál fue la verdad. Y ese es el problema. Alfonsín tenía razón, Menem tenía razón en dar por terminado. Pero bueno, ahora ya se acabó eso. En cambio, los Kirchner lo reavivan por motivos puramente políticos, lo manipulan por razones políticas, nada más, no les interesa la verdad. Yo tal vez sería un poco menos optimista respecto de la utilidad de la verdad. En la vida política de las sociedades a veces la verdad, aún en el mediano y largo plazo, es muy problemática, digamos. Y creo que la política a veces produce ilusiones no mentirosas, que no son estrictamente verdad. Y son roles diferentes el del intelectual o el profesional de la historia que el rol del político o del discurso público, el que tiene que sostener un discurso público que en la medida de lo posible tiene que respetar los hechos, tiene que ser lo menos mentiroso posible, digamos, ¿no? Pero a mí me parece que los usos de la verdad en la política y también los usos de la mentira son de un orden diferente a los de la vida intelectual. Y me parece que eso es así en todas las sociedades. Tal vez el problema de la Argentina es que
no reconoce esa diferencia, en la que el discurso académico a veces es más politizado que el discurso político, claro. Y que a veces es extremadamente ineficaz la intervención de los intelectuales en la vida política, porque se pliegan a las modas de un modo una mimetización tan grande que no producen ningún efecto crítico, digamos, ¿no? Y eso tal vez es lo más cuestionable, o lo que a mí me interesaría más cuestionar que lo que hacen los políticos, porque finalmente creo que el mundo de las políticas es diferente. Para ir cerrando, si les parece, porque ya nos quedamos sin tiempo, me parece que en el último minuto, me gustaría reflexionar sobre esto. Toda falta merece una pena. Esto es obvio. Ahora, también, desde siempre, existió el tema de la prescripción. La prescripción no es un tema vano, la prescripción no es una pavada. Los testigos se mueren, se olvidan, los documentos se pierden. Es decir, la prescripción no existe porque sí. El siglo XX introdujo el tema de la imprescriptibilidad en ciertos delitos. Para los delitos de lesa delitos humanidad, que aparecían como monstruosos. La imprescriptibilidad, ya sea de un lado o del otro, yo particularmente la veo como un tema bastante problemático, pero me gustaría que usted, la imprescriptibilidad jurídica... Yo lo que quería agregar, ya que hablaste de la ley sobre la violación de derechos humanos, porque ahí está la imprescriptibilidad y los demás no importa, que acá se olvida permanentemente, cuando se alega que el del Tribunal Penal Internacional, que obviamente declaró imprescriptibles a las violaciones de derechos humanos, agregó, porque se refería al terrorismo de Estado, pero se agregó posteriormente, grupos no estatales, no gubernamentales, que cometen... sí, que ahí entrarían también los guerrilleros que hoy son intocables. ¿Vos, Marcos, estarías a favor de la imprescriptibilidad en ciertos delitos? Bueno, creo que sí, que la imprescriptibilidad es un criterio reconocido universalmente y que merece ser valorado en las instituciones jurídicas y en las instituciones políticas. Ahora, eso impide una discusión sobre el olvido y el perdón en la sociedad. El olvido y el perdón tienen tal vez un registro que no es estrictamente jurídico, ¿no? Vos decías, claro, hay perdón político, hay perdón moral, hay un perdón que viene con el tiempo simplemente, digamos, ¿no? Que es, bueno, pasan las generaciones y los hijos y los nietos de los militares van a ser cargados. Eso es una discusión. Hay una obra de Sartre, si mal no me acuerdo, a lo mejor vos te acordás, que hay un asesino que se mira al espejo después de haber purgado la pena y se mira al espejo y dice, ¿sigo siendo asesino? No, y en Alemania la discusión sobre si la sociedad alemana carga con un peso histórico, pero eso tiene que poder perdonarse a sí mismo por eso, o eso es una forma de disculparse y entonces de banalizar lo que pasó. Bueno, me parece que el programa ha sido rico y esperemos que haya constituido un aporte para una sociedad más democrática, más plural y más libre, ¿no? Lo tratamos. Muchas gracias, Marco, por haber... Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Una empresa joven en un mundo que avanza. Medanito, tenemos energía, somos energía. UCES, la excelencia, un compromiso. www.uces.edu.ar